llegó a ser reconocido como un gran científico de la ciencia del cerebro. Era científico y yo creo que llegó a ser chamán, yo creo. Estudió tanto a los chamanes que desarrolló las facultades propias del chamán. Entonces yo creo que sí llegó a ser chamán. Es más romántica la historia de que se desvaneció. Es más romántica y es creíble. Es creíble porque finalmente dijo, bueno, ya terminé mi misión. Me imagino que dijo, ya terminé mi misión aquí, ¿ya qué hago? Ya me voy. Y se fue. Es muy romántica esa versión y yo quiero creer en esa versión de Jacobo Greenberg. Bueno, la fuerza creativa del amor es el título de una conferencia de Jacobo Greenberg. La voy a matizar con algunos comentarios del Tantra, que es una escuela espiritual muy elevada, y de la ciencia divina del alma, presidida por el maestro Kirpal Singh Maharaj. Y después de más de 50 años de meditar, me voy a permitir hacer unos comentarios sobre experiencias personales de lo que es la meditación, porque mucho tiene que ver con la meditación en tema. Existen en la naturaleza, en el universo, dos fuerzas de alguna manera opuestas, dice. Una que hace la cohesión y provoca el creer, y otra que repele y desorganiza. Entonces, esas dos fuerzas, del equilibrio de esas dos fuerzas depende nuestra persistencia, nuestra coexistencia aquí en la Tierra. Entonces tiene que estar en equilibrio esas dos fuerzas. El amor es la fuerza que unifica, los elementos del universo. En este siglo, y sobre todo el finales del siglo pasado, el amor estuvo seriamente en riesgo, no de desaparecer, porque finalmente Dios es amor y todos estamos en ese marco. Y el amor es la fuerza que unifica, que hace creer, que hace pensar en algo positivo. Bueno, es la tesis fundamental de Jacobo Greenberg. Entonces, como estuvo amenazado, digamos, el amor, muy deteriorado el amor, en el siglo pasado, aquí voy a hacer un paréntesis, sobre lo que dice el autor Gregg en el Código de Dios. Gregg sostiene que como estuvo deteriorado el amor, dice lo mismo que Jacobo Greenberg, estuvo tan deteriorado el amor a finales del siglo pasado, prevaleció la fuerza de la dispersión, de la desaparición, persistió esa fuerza, influyó tanto en el ser humano que es cuando se presentaron las guerras, las dos guerras mundiales y otras conflagraciones mundiales muy severas. Entonces, en toda la historia de la humanidad, en el siglo XX es donde más muertes ha habido, en el último tercio del siglo XX. Y lamentablemente estamos hoy por hoy amenazando también, porque un tercio de la población mundial está envuelta en conflagraciones armadas. Entonces, de no cuidar estos aspectos, estamos en riesgo de seguir deteriorando el amor. No, insisto, no puede desaparecer, para mí no puede desaparecer, porque Dios es amor y Él sostiene el universo. Entonces yo creo que no va a desaparecer, pero sí va a hacer estragos, como los que hace, que más dolorosos que la muerte de seres humanos. ¿Cómo evitar una guerra? Es precisamente por eso me interesó tanto el tema. Dice, ahorita, si después de esto no queda respuesta, no doy respuesta a tu inquietud, lo redondeamos, porque es un tema muy importante. Entonces decimos, el amor es la fuerza que unifica, que crea, que gratifica, que unifica y que gratifica al ser humano y a todos los seres vivos, y es la que está en la amenaza de deteriorarse. Y depende de nuestro trabajo interior el que nosotros hagamos un retroceso en ese proceso de deterioro, provoquemos un retroceso porque tenemos mucha fuerza, tenemos mucho más fuerza como ser humano que lo que nos imaginamos.
desde la creación del universo se generó una fuerza que orienta la evolución. Es muy importante esto. Como dice la teoría espiritual, hombres y mujeres dioses, de nosotros depende el equilibrio del universo. Esas dos pruebas, esas dos fuerzas en oposición, para que prevalezca todo, para que sobrevivamos, tienen que estar en equilibrio. Entonces nosotros tenemos una gran influencia en ese equilibrio universal cósmico. Nuestra capacidad como seres humanos va más allá que la capacidad convencional conocida del ser humano. Todo el mundo considera que tenemos cuerpo, mente y espíritu en el mejor de los casos, pero no se sabe de manera generalizada la fuerza y la capacidad de la mente y del espíritu. No se nos olvide que somos hombres y mujeres de dioses. Entonces les decía, durante el Big Bang se creó una fuerza expansora que da la orientación a la evolución. Se crearon vibraciones cósmicas que aún hoy prevalecen. Hay investigaciones recientes que querían detectar señales entre galaxias, y unos científicos tomaron unos telescopios que ya estaban en desuso, que los investigadores de punta, digamos, son los más importantes, ya no lo estaban usando. Entonces los dejaron ahí. Estos investigadores los tomaron para oír la ruida entre las galaxias. Entonces, al estar tratando de hacer ese intento, vieron que no era posible. No era posible porque había mucha interferencia. Y vieron que finalmente lo detectaron como un ruido. Es un ruido que no nos deja oír nada. Entonces, mejor optaron por otras opciones científicas para hacer su investigación. Entonces, resulta que ese ruido, otros científicos, quizás en otras ramas, escucharon también ese ruido y entonces vieron que era algo universal, que era real, que no era defecto de las primeras antenas, sino que era un defecto real. Era un efecto real de un sonido que hay en el universo. Entonces, el sonido del universo, según la ciencia divina de Nirvana, es una especulación personal, puede ser el sonido. En esta escuela espiritual, les digo, hay dos tipos de meditación: la meditación de la luz y la meditación del sonido. La meditación del sonido, para no profundizar tanto, consiste en taparse ambos oídos y desde el derecho escuchar lo que se escuche. Lo que se escuche, entonces, lo que se escucha es un sonido universal, es un sonido cósmico, es un sonido totalitario que está permanentemente en nosotros. Entonces, una especulación personal es que precisamente ese zumbido que ya reconocen todos los científicos es el que alimenta la meditación del sonido en las escuelas espirituales, que consideran el sonido como un tipo de meditación. Con esa explosión del Big Bang se creó el primer átomo, el átomo de hidrógeno. Entonces aquí quisiera hacer otro paréntesis. Precisamente en ese momento, según el árbol de Gregg, que se llama el Código de Dios, precisamente en ese momento que se creó nuestro ADN universal, cósmico y humano y animal y de todo tipo. Todos formamos parte, trabajamos con el mismo ADN. Entonces el ADN, dice Gregg, está compuesto fundamentalmente de cuatro elementos químicos: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Esos 4 elementos conforman nuestro ADN y son los que nos dan la comunicación. No somos seres separados ni con los animales ni con los minerales, somos un solo ser en el cual nos desarrollamos, en el cual nos tocó vivir, en el cual nos tocó, muy importante, evolucionar. Por eso la fuerza universal originaria fue precisamente la fuerza que da orientación a la evolución, o sea, el crecimiento espiritual del ser humano. Entonces, ese paralelismo yo quiero destacarlo,
que tanto dice Greg en su libro El Código de Dios, como Jacobo Greenberg, coinciden en que en ese momento del Big Bang se creó el primer átomo, y es el que hoy todavía tenemos. Todavía tenemos perfectamente vital. La fuerza que unifica y crea y provoca el equilibrio entre esas dos fuerzas, la expulsora y la de atracción, conforma lo que se llama la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional que todos conocemos conforma esa fuerza, pero eso resulta que esa fuerza es la que unifica, la que crea, la que nos hace creer, la que crea y hace creer, es la que unifica todo en el universo. Entonces, gracias a ella estamos aquí. Pero si se acaba, si dejamos que se deteriore la fuerza del amor, no estamos propiciando con la armonía universal, estamos al contrario, deteriorando la armonía universal. Entonces nosotros estamos en posibilidad de lograr, de provocar esa armonía a través de la meditación. La meditación es la función más elevada, digamos, del ser humano. Otra especulación personal a partir de estar investigando algunas cápsulas y textos sobre los temas, yo creo que a las esfinges y si observan otros monumentos o piezas encontradas en ruinas en América, se ve lo mismo, que está en posición de meditación. Hay una piedra muy famosa que está llena de flores, que precisamente está en posición de meditación. Entonces, para mí, que esos grandes monumentos, esas grandes piezas arqueológicas, son precisamente las que inducían a la meditación a la humanidad. Ahora se están acercando los arqueólogos a dar interpretaciones de este tipo sobre las ruinas que están en investigación, porque antes era mucho más monográfica la arqueología y solo se dedicaban a describir, pero ya interpretan, y la mayoría de las interpretaciones son de carácter espiritual. Entonces les decía, nosotros estamos en posibilidad de lograr ese equilibrio de las dos fuerzas creativas a través de la meditación. ¿Nos repites cuáles son las dos fuerzas creativas? La de expulsión y repulsión, y la unificadora, y que hace creer, de creencia. Es la fuerza unificadora, una hacia la expulsión, o sea, una hacia el exterior, y otra, o sea, de alguna manera es la fuerza centrífuga, y la fuerza centrípeta, que concentra como si fuese la gravedad, hacia el centro, a los objetos. El perfecto equilibrio de esas fuerzas son los que nos hace disfrutar del universo. Nosotros, según Jacobo Greenberg, tenemos que colaborar con esa fuerza a través de la meditación. Es muy probable que ciertos procesos humanos provoquen la contracción y la evolución en ese sentido. No es que se adelante al universo, sino que esa es la naturaleza de la vida, la expulsión y la contracción. Entonces, me imagino que el hombre, cuando, por ejemplo, una meditación puede sentir una contracción, porque precisamente está en su proceso evolutivo, en el que va a entrar finalmente todo el universo. O ya está, porque muchos científicos dicen que estamos todavía en la fuerza expulsora, pero no es seguro. Hay dos tendencias, la amable y la no amable. Entonces, desde la acción humana cotidiana tenemos que ser amables, porque tenemos que propiciar la amabilidad, el amor, la armonía entre todos los elementos, todos con quien convivimos. En la medida en que propiciemos ese ambiente de armonía, de amor, de fraternidad, en esa medida, sin darnos cuenta quizás, estamos coadyuvando a la armonía universal. Como somos la cúspide de la creación, estamos en la cúspide, en lo más alto
las especies vivas. ¿Por qué? Porque así lo quiso alguien, una fuerza que no, así lo quiso y así es. Entonces estamos en la cúspide. Entonces nuestras acciones, por cotidianas que sean, por diarias que sean, influyen en el todo, Y el todo empieza en la familia, que el símil más importante del universo cósmico que todos conocemos, aunque sea en teoría, y nuestra familia somos precisamente la familia. Haciendo un símil son el Sol y la Luna. Y los hijos son los planetas que giran a su alrededor. Entonces, en la medida en que haya salud en esa familia, va a haber salud en los vecinos, en la familia ampliada. El ADN lo concebimos todos como de padres a hijos, digamos descendente, y resulta que el ADN es bilateral. Puede nacer en los hijos y transmitirse a los padres. Yo tengo muchas experiencias de eso, yo aprendo mucho de ustedes. Digo que pues es el ADN, de la familia. Como si fuera una conexión. Hay una conexión. Entonces se pensó de manera tradicional que la conexión era descendente del ADN y no. Es bilateral, es de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Entonces, ese es el ADN que están descubriendo ahora los científicos, que es bidireccional. Como algo que también me congratula mucho, porque también la espiritual lo dice, hay un momento en que la ciencia y la espiritualidad o la religión se juntan. Entonces ya estamos llegando a ese momento. Hay algo que a mí me congratula mucho, que me da mucho gusto, que sale ya en internet, que son las conferencias sobre lo que es la meditación, el estudio científico de la meditación. Y llega, si sabe uno interpretar ambos textos, a la misma conclusión que el Tantra, que es una escuela 100% espiritual, llega a la misma conclusión de lo que debe ser la meditación según el Tantra. Estos elementos son palabras más, palabras menos, según la ciencia y según las diversas escuelas espirituales, las que provocan un equilibrio que se establece entre el ser humano y el entorno, el cosmos. Provocan un equilibrio, una armonía. Hay una armonía entre el ser físico y mental con el entorno durante la meditación. Entonces esa armonía no es una ilusión de la mente, es real. Te estás armonizando con todos los elementos universales. Entonces esos elementos universales, quieras o no, lo estás permeando hasta tu entorno. Por eso, por ejemplo, dice cuando no desees, que es lo normal, que debe uno no desear sensaciones o pensamientos negativos, no vayas a un antro porque está permeado de esos pensamientos, están todavía flotando esos pensamientos. Entonces mejor no te metes un antro de vicio, no tienes para qué visitar otro vicio. Un antro de vicio, mejor vete a una iglesia, a un oratorio, a un lugar donde se piense en Dios, no que se piense en la perversión de algunas costumbres humanas. Entonces todo, quieras o no, tanto lo positivo, las actitudes positivas como las negativas se permean. Y a eso se refiere lo que comentas, que nosotros también aprendemos de los dados, por supuesto, porque todos somos universos. Todos, no hay alguien que no sea universo. Para mí el concepto que más me ha gustado de meditación es el concepto Zen, en el cual dejas fluir las energías internas, las energías espirituales, y te olvidas de las energías físicas. Es muy difícil hacerlo porque la mente es como una lapa al cuerpo, siempre quiere estar asido al cuerpo y sus sensaciones. El cuerpo esencialmente son
son los 5 sentidos y las emociones no es más. Todo el concepto que tenemos del mundo, del universo, de uno mismo, de la familia, viene del ser humano, de la mente, lo que sugieren las religiones. Y la espiritualidad es que nos inclinemos hacia las emociones positivas, no las negativas. Las emociones positivas es lo que muchos cabalistas llaman en el área del 99%, que de manera fortuita o casual podemos llegar al área del 99%, como es el amor fraterno, la solidaridad familiar, la cordialidad, todo eso está en el lado positivo del ser humano, lo que le llaman ellos el 99%. Es muy fácil caer en el lado oscuro, por decirlo así, es muy fácil. Es muy fácil y mucha gente está en el lado oscuro, no ha descubierto su lado luminoso, su grado de fraternidad, de amor filial, de amor familiar, de amor universal. No lo ha descubierto, entonces no está en él. Se siente más a gusto, según dicen ahora los psicólogos en su área de confort, es la comodidad, la corriente que te deja ir hacia muchas cosas no deseables. Sin juzgar lo menos deseable, y es a lo que nos lleva la cultura moderna. Lo menos deseable es mantenerte en el campo de los sentidos, porque los sentidos es la parte más baja del ser humano. Entonces, ¿por qué no trascender los sentidos? Abandonarlos, que es mucho la meditación. La meditación, según los budistas zen, y me gusta mucho esa definición, es quedarte en blanco. Como un reset. Un reset de todo. Quédate en blanco. El maestro Kirpal Singh Ji decía, yo leí mucho, dice, porque algún discípulo le preguntó, oye, maestro, ¿es necesario documentarse mucho, leer mucho? Dice, yo leí mucho, dice, mucho. Me leí bibliotecas completas, pero dice, me las leí para poderlas olvidar. Y así es el budismo zen también, dice. Si no tengo en la cabeza muchísimas cosas, ¿qué tiro a la basura cuando estoy meditando? Necesito algo para tirar a la basura, deshacerme de él. Entonces la meditación es eso. Centrarte no es fácil, también dice la ciencia divina del alma. No se preocupen si la mente sigue divagante. La mente, como está tan apegada al cuerpo, está llena de deseos. Dicen algunos cabalistas, el hombre es Dios sin deseos. Ni miedos. Ni miedos. Bueno, así dice, sin deseos. Porque Dios más deseos es el hombre. Es que el hombre está en permanente deseo. Está esperando una recompensa. Recompensa no sabe a qué, pero está esperando. Siempre espera de sensaciones gratas. Y ya depende del desarrollo de la persona, es más o no elevada la gratitud que sientes. Los estimulantes que te dan mayor o menor elevación o gratitud, ya depende de cada quien, ¿no? Antes de la época cristiana ya había demasiado apego. Entonces son miles de años que queremos compensar en 15 minutos, en 10 minutos, no es fácil. Entonces la mente va a seguir pensando, se va a seguir adhiriendo a sensaciones, a objetos, a anhelos, deseos, resentimientos, etc. Va a seguir apegado a eso. Y te va a seguir, todo esto que estamos hablando es meditación, ¿eh? Y te va a seguir atacando con esos pensamientos durante la meditación. Entonces, una de las técnicas es no pelearte con los pensamientos, ¿no? Así como no se puede pelear entre humanos, tampoco con los pensamientos. Dejar que fluyan. Fluyen y se van. Poner la mente en blanco no es fácil, hay muchos apegos, pero hay que practicar. Un pensamiento es como una piedra que cae en un estanque. Cae en el estanque y hace un oleaje, y va desvaneciéndose con el tiempo. Entonces la idea es tirar las menos piedritas posibles al estanque para llegar a la tranquilidad absoluta de la mente. A partir de la tranquilidad absoluta de la mente,
aún los pensamientos, como si fuesen entidades separadas, porque lo son de alguna manera, aún los pensamientos se sienten gratificados y quieren compartir ese estado de armonía y de serenidad con la persona que está meditando. Entonces aquietan los pensamientos. Les conviene más estar quietecitos porque no molestan la armonía, la paz interior no la molestan, y entonces se suman a ese estado de paz. Entonces no es fácil, pero es con lo que hay que tratar de disciplinarse fundamentalmente en la meditación, a tener la mente en blanco y no pensar. Entonces, en ese momento entendí por qué Jacobo Grimberg dice: la mejor condición, las mejores fuerzas tiene que hacer el ser humano para lograr esa armonía de las fuerzas cósmicas universales es meditando, y da una serie de pasos sobre la meditación que finalmente coinciden con los pasos de los sexos de las experiencias espirituales. Finalmente coinciden. Entonces, en eso concluye la idea de la teoría de Jacobo Grimberg, en la conveniencia de meditar para propiciar en la persona y en su entorno, o sea, en las personas que también lo rodean, una armonía de cuerpo, mente, pensamiento, espíritu, etc. Porque esa armonía es propiciatoria de la salud física y mental de la persona y la salud física y mental de nuestro entorno. Ahí cierra el concepto de la fuerza del amor Grimberg. Yo creo que es tan valioso el concepto que pues, vale la pena cualquier esfuerzo para memorizarlo o no memorizarlo. Es ahí donde los opuestos se juntan. Pues un esfuerzo de memorizar todos sus elementos, un esfuerzo de no memorizar nada. Es una paradoja que se da en ese caso y se da en muchos casos, en la mayoría de los casos. Entre la paz interior, la meditación que irradias esa paz mental, eso empiezas a lograr que seas más fraterno con los demás. ¿Cómo Sí. te vinculas? Sí, se vincula. Primero por la sensación, llegas, cuando estás en un estado de profunda meditación, llegas a sentir la armonía del todo y te das cuenta que la armonía es amor. Entonces, es imposible que después de un estado de meditación agredas a una persona, a una cosa, a un pensamiento, a un nada. ¿Por qué? Porque estás sintiendo la armonía del todo y el todo es amor, pues. Lo que provoca una armonía real es el amor, no hay otra cosa. Entonces la meditación frecuente, sobre todo, hace que tengas presente un estado de meditación en tu vida cotidiana. Y eso es muy positivo porque no eres incapaz de gritarle a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a X, a un vecino, de ser agresivo o violento con un ser humano. Y con un animal, por ejemplo, parte de lo que se está viviendo hoy, y ustedes observenlo, es que cada vez hay una fraternidad mayor entre el hombre y la naturaleza. Bueno, la síntesis es que el amor, a través de la meditación, porque así lo dice Grimberg, y yo estoy de acuerdo con él, no solo porque lo diga Grimberg, porque finalmente tu experiencia parte de experiencias personales. La armonía que logras en tu entorno, en tu entorno está la familia y lo físico también, y con el universo a través del amor, así sintetizaría la idea de Grimberg. A través como instrumento de la meditación fundamentalmente, pero no necesitas estar en meditación para tener una actitud amorosa. Tienes que tener una actitud amorosa permanente, independientemente de que medites o no medites, que es religioso o no es religioso. Y eso lo sentimos a cada momento. Decimos, es que es tan buena gente. Yo conocí, tu mamá, que paz descanse, también a un doctor, que nada más como te hablaba, ya te curaba. Nada más con un doctor cristiano. Te hablaba con tanto amor que ya te sentías bien. Ya te había curado.